Brindemos porque por fin podremos vivir en paz, sin tener que fingir que la queremos. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hija Livia cuando abrí la puerta de mi propia casa aquella tarde de martes. Había regresado de mi consulta médica 2 horas antes de lo esperado y encontré a toda mi familia reunida en la sala. Todos tenían copas de champán en las manos y caras de felicidad que jamás había visto cuando estaba presente. Mi hija Livia, de 45 años, llevaba puesto su vestido verde esmeralda, ese que solo usaba para celebraciones importantes. Mi yerno Fabián reía mientras descorchaba una segunda botella de champán, algo que nunca hacían cuando yo estaba cerca. Mis otros 2 hijos, Salvador y Dolores, estaban sentados en el sofá con sus respectivas parejas. Todos alzaban sus copas hacia el centro, como si estuvieran sellando un pacto. Solo mi nieta Joaquina, de 16 años, permanecía callada en una esquina, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Fue ella quien me vio primero parada, en el umbral de la puerta, con mis llaves todavía en la mano y mi bolso colgando del hombro. Sus ojos se abrieron como platos y susurró: «Abuela», tan bajo que apenas pude escucharla, pero el resto de la familia estaba tan sumergida en su celebración que no se dieron cuenta de mi presencia. Imagínense todo lo que podremos hacer con su pensión, sin tener que soportar sus quejas y sus manías de anciana. Livia continuó hablando mientras tomaba un largo sorbo de su copa. Podremos remodelar la casa, comprar ese carro nuevo que tanto queremos, tal vez hasta irnos de vacaciones sin tener que preocuparnos por dejarla sola. Las palabras me atravesaron el pecho como dagas heladas. Ahí estaba yo, Nelia Nieves de Mepiosmancho Sarfa, 69 años, escuchando cómo mi propia familia planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. Durante 45 años había criado a esa mujer. Había trabajado doble turno para darle educación. Había sacrificado mis propios sueños para que ella pudiera tener los suyos. Y ahora estaba ahí, celebrando mi supuesta partida hacia un asilo como si fuera la mejor noticia de su vida. Mi respiración se volvió pesada y sentí cómo mis piernas temblaban, pero logré mantenerme de pie en silencio. Fabián alzó su copa nuevamente y dijo con voz firme: «Por la nueva etapa de nuestras vidas, sin tener que caminar en puntitas por la casa para no despertar a la señora, sin tener que escuchar sus historias repetidas del pasado, sin tener que fingir que nos importa lo que dice». Todos rieron y chocaron sus copas en el centro. El sonido del cristal resonó en mis oídos como campanas funerarias. Era como si estuvieran celebrando mi muerte en vida, como si yo ya no existiera para ellos. Mi nieta Joaquina se levantó lentamente del sillón y caminó hacia donde yo estaba, pero le hice una seña silenciosa con la mano para que no dijera nada. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba saber exactamente lo que pensaban de mí, de la mujer que les había dado todo, sin pedir nada a cambio. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tendremos que visitarla seguido. Salvador, mi hijo de 40 años, continuó la conversación. Podemos ir una vez al mes, aparentar que nos importa, y listo. El resto del tiempo será completamente nuestro. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Este era el mismo niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. El mismo que me decía que yo era la mejor mamá del mundo cuando le curaba sus heridas de la infancia. Ahora hablaba de mí como si fuera una obligación molesta de la que finalmente se habían liberado. Dolores, mi hija menor de 38 años, aplaudió suavemente y agregó: «Mamá ya cumplió su función en nuestras vidas. Nos crió, nos educó. Y ahora es hora de que cada uno viva su propia vida sin cargas del pasado». Cada palabra era un martillo golpeando mi alma. Retrocedí un paso hacia la puerta, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. El hogar donde había invertido décadas de amor, sacrificio y dedicación
Se había convertido en un tribunal donde me juzgaban culpable de existir. La sala donde habíamos compartido tantas navidades, cumpleaños y momentos felices, ahora era el escenario de mi propia sentencia de muerte emocional. Joaquina me miró con lágrimas en los ojos y articuló en silencio: «Lo siento, abuela». Fue en ese momento que entendí que ella había sido la única que se opuso a esta decisión, la única que había defendido mi lugar en la familia. Pero su voz de adolescente no había tenido peso contra la determinación de los adultos que controlaban la casa. Con el corazón destrozado pero la dignidad intacta, cerré la puerta suavemente y caminé de regreso hacia mi auto. No hice ruido, no lloré, no grité. Simplemente me alejé en silencio mientras escuchaba sus risas, celebrando mi ausencia. Esa noche dormiría en mi carro, antes de regresar a esa casa. Pero ya había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, sentada en el asiento del conductor de mi viejo auto mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, cerré los ojos y dejé que los recuerdos me transportaran a tiempos mejores. Recordé cuando Livia tenía apenas 5 años y corría hacia mí con sus pequeños brazos extendidos cada vez que llegaba del trabajo. «Mami, mami, te extrañé mucho», me decía mientras se aferraba a mis piernas con una fuerza que parecía querer fusionarnos para siempre. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del atardecer y sus ojos verdes me miraban como si yo fuera la persona más importante del universo. En esos días, cuando su padre nos había abandonado y yo trabajaba 14 horas diarias en la fábrica textil para sostener nuestro hogar, ella era mi razón de existir, mi motor para levantarme cada madrugada. Recordé las noches cuando se enfermaba y yo me quedaba despierta toda la noche, poniendo paños fríos en su frente ardiente y cantándole canciones de cuna hasta que la fiebre cedía. Sus manitas se aferraban a las mías mientras susurraba: «No te vayas, mami, quédate conmigo». Y yo me quedaba, siempre me quedaba, porque era mi niña, mi tesoro más preciado. ¿Cuántas veces sacrifiqué mis propias necesidades para que ella tuviera lo mejor? Cuando cumplió 15 años y quería ese vestido caro para su fiesta, yo trabajé turnos extra durante 3 meses para comprárselo. Vi cómo sus ojos se iluminaron cuando se lo probó frente al espejo. Cómo giró y giró sintiéndose la princesa más hermosa del mundo. «Eres la mejor mamá que existe», me dijo esa noche, abrazándome tan fuerte que sentí cómo su amor llenaba cada rincón vacío de mi corazón. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi auto, esa misma niña que había cuidado con tanto esmero, celebraba mi partida como si fuera una liberación. El contraste era tan brutal que sentía cómo se desgarraba algo profundo en mi pecho. También recordé a Salvador cuando era pequeño, cómo solía esconderse detrás de mí cuando tenía miedo, cómo me pedía que le contara cuentos antes de dormir. «Cuéntame el del príncipe valiente, mami», me decía con sus ojos brillantes de ilusión. Yo inventaba historias donde él era el héroe, donde salvaba a la princesa y vivía feliz para siempre. Nunca pensé que décadas después, ese mismo niño estaría planeando alejarme de su vida como si fuera un obstáculo para su felicidad. Y Dolores, mi bebé, la que llegó cuando yo ya creía que no tendría más hijos. Recordé cómo solía cargarla durante horas cuando no podía dormir, caminando por toda la casa mientras le cantaba suavemente al oído. Su llanto se calmaba solo con el sonido de mi voz, como si mi presencia fuera su refugio seguro en el mundo. Ahora esa misma hija había dicho que yo ya había cumplido mi función, como si fuera una herramienta desechable que había perdido su utilidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras recordaba todos los sacrificios que había hecho por ellos. Renuncié a oportunidades de trabajo mejor pagado para estar disponible cuando me necesitaran. Cancelé citas románticas porque prefería quedarme en casa, cuidándolos cuando estaban enfermos.
Vendí mis pocas joyas para pagar sus estudios universitarios. Hipotequé mi casa para ayudar a Livia cuando se casó y necesitaba dinero para su nuevo hogar. Cada decisión había sido motivada por amor incondicional, por la convicción de que mis hijos eran lo más importante en mi vida. Pero aparentemente, ese amor había sido unidireccional. Mientras yo los amaba sin condiciones, ellos me veían como una carga que había que soportar hasta encontrar la oportunidad de deshacerse de mí. El aroma del perfume que usaba cuando eran pequeños todavía estaba impregnado en mi ropa, ese mismo perfume que solían reconocer cuando llegaba del trabajo y corrían a recibirme. Ahora ese mismo aroma era testigo silencioso de mi dolor, de la traición más grande que había experimentado en mis 69 años de vida. Recordé también los domingos familiares, cuando cocinaba para todos y la casa se llenaba de risas y conversaciones. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar sus platos favoritos, para que cada uno sintiera que era especial. Livia siempre pedía mi arroz con pollo, Salvador no podía vivir sin mis empanadas, y Dolores se volvía loca con mis postres caseros. Yo cocinaba con amor, poniendo en cada ingrediente un pedazo de mi corazón. Después de comer, cuando todos se reunían en la sala para ver televisión o jugar cartas, yo me quedaba lavando los platos con una sonrisa en el rostro, feliz de haber podido hacer felices a mis hijos. Esos domingos se habían convertido en rutina, y yo creía que ellos los valoraban tanto como yo, pero ahora entendía que para ellos no había sido más que una obligación, una costumbre de la que querían liberarse. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que todos esos momentos que yo guardaba como tesoros en mi memoria, para ellos, habían sido solo tiempo perdido, horas que hubieran preferido pasar sin mi presencia. La lluvia arreció y el sonido contra el techo del auto se volvió ensordecedor, como si el cielo estuviera llorando conmigo. Pero en medio de todo ese dolor, algo extraño comenzaba a nacer desde lo más profundo de mi ser. Una fuerza que no había sentido en años. Una determinación que creía perdida para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en lo que ellos necesitaban y comencé a pensar en lo que yo merecía. Los meses anteriores a esa terrible revelación habían estado llenos de señales que yo, en mi ingenuidad, había preferido ignorar. Ahora, sentada en la soledad de mi auto, cada humillación regresaba a mi memoria con una claridad dolorosa. Todo había comenzado de manera sutil, casi imperceptible. Primero fue mi silla en la mesa del comedor. Esa silla donde había presidido tantas cenas familiares durante décadas. Un día simplemente ya no estaba ahí cuando llegué a almorzar. «Necesitábamos más espacio», me explicó Livia con una sonrisa falsa. «Puedes comer en la cocina, es más cómodo para ti». Pero yo sabía que no era verdad. La mesa tenía el mismo tamaño de siempre, pero aparentemente ya no había lugar para mí en ella. Desde ese día comía sola en la pequeña mesa de la cocina, mientras escuchaba las risas de mi familia en el comedor. Era como si hubiera sido relegada al lugar donde pertenecían los sirvientes, no los miembros de la familia. Luego vino el tema del baño. Durante 40 años había usado el baño principal, el que estaba junto a mi habitación. Pero una mañana encontré mis cosas de aseo personal empacadas en una bolsa plástica. «Mamá, decidimos que sería mejor si usaras el baño pequeño del fondo», me informó Dolores sin siquiera mirarme a los ojos. «Es que nosotros tenemos que levantarnos muy temprano para trabajar y tú te demoras mucho allí adentro. No queremos llegar tarde por tu culpa». El baño del fondo era diminuto, húmedo y frío. No tenía ventana y la ducha apenas funcionaba. Pero protesté en silencio, pensando que tal vez tenían razón, que tal vez yo sí me demoraba demasiado. La siguiente humillación fue mi habitación, la habitación matrimonial que había compartido con su padre, donde habían sido concebidos mis 3 hijos.
donde había pasado las mejores y peores noches de mi vida. «Mira, mamá, necesitamos convertir tu cuarto en oficina», me anunció Salvador, un viernes por la tarde. «Fabián va a trabajar desde casa y necesita un espacio adecuado. Te preparamos un lugar muy cómodo en el cuarto de lavado». El cuarto de lavado. Me mudaron al cuarto donde estaban la lavadora, la secadora y todos los productos de limpieza. Pusieron una cama individual entre los electrodomésticos y una cortina barata para darme privacidad. El olor a detergente y suavizante se volvió parte de mi vida cotidiana. El ruido de la lavadora me despertaba en las madrugadas cuando Livia decidía lavar ropa. La humedad del lugar me calaba hasta los huesos, pero cuando me quejé, me dijeron que debía estar agradecida de tener un techo sobre mi cabeza. Pero la humillación más grande había sido el tema de mi pensión. Durante años yo había contribuido gustosa con los gastos de la casa. Entregaba mi dinero pensando que era mi aporte como miembro de la familia. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que no era una contribución, sino una explotación. Fabián había dejado de trabajar y vivía completamente de mi pensión. Livia había reducido sus horas laborales porque, total, mamá puede cubrir los gastos. Cuando pedía dinero para mis medicamentos o para comprar algo personal, me miraban como si fuera una carga egoísta. «Pero mamá, si ya gastamos tanto en comida y servicios para ti», me decía Livia con ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Wallam, comida». Otro tema doloroso. Gradualmente dejaron de preguntarme qué quería comer. Simplemente me servían lo que sobraba después de que todos hubieran comido. A menudo eran las porciones más pequeñas, las partes menos apetitosas. Cuando protesté una vez porque la carne que me habían dado estaba dura y fría, Salvador me respondió: «Mamá, a tu edad ya no necesitas comer tanto. Además, deberías estar agradecida de que te demos comida casera en lugar de mandarte a un hogar de ancianos». Esa amenaza se volvió recurrente. Cada vez que expresaba alguna queja o inconformidad, aparecía la amenaza del asilo como una espada de Damocles sobre mi cabeza. «Si no estás contenta aquí, siempre podemos buscar un lugar especializado para ti». Era la frase que usaban para silenciarme. Y yo, aterrada de la soledad y el abandono, me callaba y aceptaba cada nueva humillación. Mi ropa también se convirtió en motivo de críticas constantes. «Mamá, esa blusa ya está muy vieja. Te hace ver descuidada», me decía Dolores. Pero cuando pedía dinero para comprar ropa nueva, me respondían que era un gasto innecesario. Poco a poco fui perdiendo mi identidad, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Me convertí en una sombra que vagaba por una casa que ya no sentía como mía, pidiendo permiso para existir, disculpándome por respirar. Las visitas también disminuyeron drásticamente. Antes mis amigas venían a tomar café los sábados por la tarde, pero Livia comenzó a poner excusas. «Mamá, hoy no es buen día, tenemos planes familiares». O «Las señoras hacen mucho ruido, los vecinos se quejan». Gradualmente me fui aislando del mundo exterior. Sin amigos que me visitaran, sin un espacio propio donde sentirme cómoda, sin voz ni voto en las decisiones de la casa que yo ayudaba a mantener económicamente. El control sobre mi dinero se volvió cada vez más estricto. Fabián se había autodesignado como administrador de mi pensión para evitar que gastes en cosas innecesarias, mamá. Tenía que pedirle dinero hasta para comprar un caramelo. Cuando intenté abrir una cuenta bancaria propia, Livia montó en cólera. «¿Cómo vas a hacer eso a espaldas nuestras? ¿Acaso no confías en nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?» Su capacidad para hacerme sentir culpable era magistral. Siempre lograban que yo fuera la mala de la historia, la desagradecida, la que causaba problemas en una familia perfecta. Pero ahora
Recordando cada una de esas humillaciones mientras la lluvia seguía cayendo, entendía que nada de eso había sido normal. Que no era amor, sino abuso disfrazado de cuidado familiar. Una rabia sorda comenzó a crecer en mi pecho, acompañada de algo que no había sentido en años: determinación. Al día siguiente, cuando finalmente regresé a la casa, después de pasar la noche en el auto, fingí que nada había pasado. Entré por la puerta trasera como si hubiera salido a caminar temprano en la mañana. Mi familia estaba desayunando en el comedor, todavía con restos de la celebración de la noche anterior. Joaquina fue la única que me miró con preocupación cuando me vio llegar. Sus ojos me siguieron mientras me dirigía hacia la cocina para prepararme un café. Sabía que ella sabía, pero ninguna de las dos dijo nada. Durante las siguientes semanas, actué como si todo fuera normal. Seguí durmiendo en el cuarto de lavado, comiendo sola en la cocina, entregando mi pensión sin protestar. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada día observaba más, escuchaba más, planeaba más. Fue durante una de esas tardes de silenciosa observación que escuché a mi vecina Antonia Quintero hablando en su jardín con otra señora. Hacía años que no cruzábamos más que saludos cordiales por encima de la cerca, pero ese día algo en su conversación me llamó la atención. «No entiendo cómo hay hijos que tratan así a sus padres», decía Antonia con voz indignada. «Mi comadre me contó que su nuera le quitó hasta la habitación principal para dársela al perro. ¿Te imaginas? Después de que esa mujer trabajó toda su vida para darles todo a sus hijos». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Era como si estuviera describiendo mi propia situación. Sin pensarlo mucho, me acerqué a la cerca que separaba nuestros patios. «Disculpe, Antonia», le dije con voz temblorosa. «¿Podría hablar con usted un momento?» Antonia, una mujer de 72 años con cabello plateado y ojos llenos de sabiduría, se acercó inmediatamente. La otra señora se despidió discretamente, como si entendiera que se avecinaba una conversación importante. «Claro, Nelia. ¿Qué pasa, mija? Te veo muy preocupada últimamente». Y ahí, parada junto a esa cerca que había sido una barrera invisible entre nosotras durante años, comencé a contarle todo. Las lágrimas empezaron a brotar antes de que pudiera controlarlas. Le conté sobre la celebración, sobre las humillaciones, sobre cómo me habían relegado al cuarto de lavado, sobre cómo controlaban mi dinero y me trataban como una carga. Las palabras salían de mi boca como un río que había contenido su caudal por demasiado tiempo. Antonia me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza y haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé de hablar, vi lágrimas, en sus ojos también. «Ay, Nelia, mi niña». Yo sabía que algo no andaba bien, pero no imaginé que fuera tan grave. Se limpió los ojos con su delantal. «Ven acá, pasa a mi casa. Necesitas un café y un abrazo de verdad». Esa tarde en la casa de Antonia fue como encontrar un oasis en el desierto. Su hogar olía a canela y vainilla. Sus muebles eran viejos, pero cómodos, y por primera vez en meses me senté en una mesa donde era bienvenida. «Mira, Nelia», me dijo mientras servía café en tazas de porcelana que claramente reservaba para ocasiones especiales. «Yo pasé por algo parecido hace 5 años, cuando mi hijo mayor pensó que podía manejar mi vida mejor que yo». Me contó su propia historia de abuso familiar, de cómo había logrado salir de esa situación y recuperar su dignidad. Sus palabras fueron como bálsamo para mis heridas emocionales. «Lo que te están haciendo no es normal, mija. Es abuso. Y no tienes que soportarlo solo porque son tu familia». Esa tarde, Antonia se convirtió en algo más que una vecina. Se convirtió en mi aliada, en la amiga que no sabía que necesitaba, en la voz de la experiencia que me ayudaría a encontrar mi camino de regreso a la dignidad. «Pero Antonia, no sé qué hacer.
No tengo a dónde ir, no tengo dinero propio, no tengo nada. Le confesé entre sollozos. Tienes más de lo que crees, Nelia. Tienes tu pensión, tienes tu mente clara, tienes tu dignidad aunque ellos hayan tratado de quitártela. Y ahora tienes a alguien que te apoya. Antonia me explicó que su casa era grande y que vivía sola desde que enviudó. Si algún día necesitas un lugar donde quedarte, mi puerta siempre estará abierta para ti. Pero antes de llegar a eso, vamos a explorar todas tus opciones. Durante las siguientes semanas comencé a visitar a Antonia regularmente. Le decía a mi familia que iba a caminar por el barrio, pero en realidad me refugiaba en su cocina, donde podía hablar libremente y sentirme como una persona real otra vez. Antonia me ayudó a entender mis derechos. Me explicó sobre las leyes de protección a personas mayores, sobre cómo podía recuperar el control de mi dinero, sobre las opciones legales que tenía disponibles. «No se trata de venganza, mija», me decía mientras tejía en su mecedora. «Se trata de justicia. Se trata de que recuperes tu lugar en el mundo». También me ayudó a reconstruir mi autoestima. Cada tarde, mientras tomábamos café, me recordaba todas las cosas valiosas que había hecho en mi vida, todos los sacrificios que había hecho por amor, toda la sabiduría que había acumulado en mis 69 años. Tú no eres una carga, Nelia. Eres una mujer fuerte que crió 3 hijos prácticamente sola. Eres una trabajadora que contribuyó a la sociedad durante décadas. Eres una sobreviviente que merece respeto y amor. Sus palabras comenzaron a sanar las heridas que años de maltrato habían dejado en mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a recordar quién era yo, antes de convertirme en la sombra silenciosa que habitaba el cuarto de lavado. Antonia también me presentó a otras amigas suyas, mujeres mayores que se reunían los jueves por la tarde para tejer y conversar. Al principio me daba vergüenza unirme al grupo, pero ellas me recibieron con los brazos abiertos. «Aquí todas tenemos historias que contar», me dijo Francisca, una mujer de 75 años con una sonrisa contagiosa. «Y todas hemos aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Escuchar las historias de estas mujeres me dio perspectiva. No era la única que había enfrentado el abandono familiar, la falta de respeto, el abuso económico, pero también había aprendido que no tenía que resignarme a esa situación. Gradualmente, mi tristeza comenzó a transformarse en determinación. Mi vergüenza se convirtió en indignación justificada, y mi miedo empezó a dar paso a una extraña sensación de libertad. Antonia se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en mi hermana del alma, en la familia que había elegido en lugar de la que me había tocado por sangre. «Cuando estés lista, Nelia», me dijo una tarde mientras el sol se ponía. «Vamos a hacer que recuperes tu vida. Pero va a ser en tus términos, a tu ritmo y con toda la dignidad que mereces». Por primera vez en años, empecé a creer que era posible. Las conversaciones con Antonia habían plantado semillas de rebeldía en mi corazón que comenzaron a germinar lentamente. Durante las noches en el cuarto de lavado, mientras escuchaba el ronroneo de la lavadora y respiraba el aroma químico de los detergentes, empecé a escribir mis pensamientos en un cuaderno viejo que había encontrado entre mis cosas. Al principio eran solo desahogos, quejas escritas que me ayudaban a procesar todo el dolor acumulado. Pero gradualmente, esas palabras se transformaron en algo más poderoso. Declaraciones de guerra silenciosa contra mi propia resignación. No vine a este mundo para ser invisible en mi propia casa. Escribí una noche, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia letra. Era como si una voz nueva hubiera despertado dentro de mí. Una voz que había estado dormida durante años. Cada día que pasaba, me sentía un poco más fuerte. Las tardes con Antonia y su grupo de amigas me habían mostrado que existía una vida más allá de las paredes de esa casa,
donde me habían convertido en prisionera de mi propio amor maternal. «Merezco más que esto», me repetía cada mañana mientras me miraba al espejo del pequeño baño. Al principio las palabras sonaban falsas, como si tratara de convencerme de algo imposible, pero con el tiempo comenzaron a sonar verdaderas, necesarias, urgentes. Una tarde, mientras fingía leer en la sala y en realidad observaba a mi familia, escuché a Livia quejarse por teléfono con una amiga. «Es que es muy difícil mantener a una persona mayor en casa. Come mucho, gasta mucho, ocupa espacio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es mi madre». Sus palabras me atravesaron, pero esta vez no solo con dolor, sino con una indignación cristalina que me sorprendió. En lugar de encucharme y llorar como habría hecho meses atrás, sentí una fuerza extraña elevándose desde mi estómago hasta mi garganta. Esa noche escribí: «No necesito permiso para empezar de nuevo. A los 69 años todavía tengo tiempo para ser feliz». Era cierto. ¿Por qué había asumido que mi vida había terminado solo porque mis hijos no me valoraban? ¿Por qué había aceptado que mi único destino era ser tolerada hasta que muriera? Los jueves por la tarde en casa de Antonia se habían convertido en mi santuario semanal. Ese grupo de mujeres mayores me estaba enseñando cosas que nunca pensé que necesitaría aprender a mi edad. Cómo abrir una cuenta bancaria independiente, cómo buscar apartamentos en alquiler, cómo solicitar ayuda legal gratuita. Francisca se mudó a los 73 años y ahora es la mujer más feliz que conozco. Me contó Antonia mientras tejíamos bufandas para donar. Clara dejó la casa de su hijo a los 75 y ahora vive en un apartamento pequeño, pero es suyo, su propio espacio, sus propias reglas. Cada historia era un ejemplo de que la libertad no tenía fecha de vencimiento, que la dignidad se podía recuperar a cualquier edad, que yo no estaba condenada a ser víctima para siempre. «Se acerca el día en que dejarán de subestimarme», escribí una noche, y las palabras se sintieron como una profecía. Podía sentir algo moviéndose dentro de mí, una energía que no había experimentado en años. Durante el día, mientras realizaba las tareas domésticas que me habían asignado sin consultarme, empecé a observar todo con ojos nuevos. La casa que había sido mi hogar durante décadas ahora la veía como un lugar donde había estado presa. Cada rincón me recordaba una humillación. Cada mueble era testigo de mi degradación gradual. Pero también empecé a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Mi pensión era mía, no de ellos. Mi nombre estaba en varios documentos importantes de la casa. Tenía más poder del que me habían hecho creer. «No vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece», escribí después de una conversación particularmente iluminadora con Antonia sobre mis derechos legales. Ella me había explicado que como propietaria de la casa, yo tenía derechos que mis hijos no podían simplemente ignorar. La revelación más importante llegó cuando me di cuenta de que había estado esperando que ellos cambiaran, que algún día despertaran y me trataran con el amor y respeto que merecía. Pero eso nunca iba a pasar. El cambio tenía que venir de mí. Una mañana, mientras preparaba el desayuno que ellos comerían sin siquiera darme las gracias, me detuve frente a la ventana de la cocina y observé el jardín que había cuidado durante años. Las flores que había plantado seguían floreciendo, hermosas e independientes, sin necesidad de que nadie las validara o les diera permiso para existir. «Yo también puedo florecer sola», susurré, y fue como si hubiera pronunciado un conjuro mágico. Esa tarde, cuando Joaquina llegó del colegio, se acercó a mí con cara preocupada. Era la única en esa casa que todavía me miraba con amor genuino, la única que había heredado algo de la bondad que yo creía haber inculcado en mis hijos. «Abuela, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente», me dijo mientras yo lavaba los platos de almuerzo. «Estoy despertando, mi amor», le respondí,
sorprendiéndome de lo serena que sonaba mi propia voz. Estoy recordando quién soy. Joaquina me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí la confirmación de que no todo estaba perdido, que había al menos una persona en esa familia que entendía mi valor. Tu mamá y tus tíos no entienden algo muy importante, le dije suavemente. Piensan que porque soy mayor, ya no tengo derecho a ser feliz. Pero se equivocan. Las siguientes semanas fueron de preparación silenciosa. Seguí fingiendo que era la misma mujer resignada de siempre, pero por dentro estaba organizando mi propia revolución personal. Antonia me ayudó a abrir una cuenta bancaria en un banco diferente al que usaba mi familia. Es importante que tengas control total sobre tu dinero, mija. Es tu primera línea de defensa. También comencé a guardar documentos importantes en casa de Antonia. Mi cédula de identidad, los papeles de la casa, los documentos de mi pensión. Todo lo que necesitaría para demostrar quién era y qué me pertenecía. La libertad se construye paso a paso, me había dicho Clara durante una de nuestras reuniones de los jueves. Primero recuperas tu identidad, luego recuperas tu poder y finalmente recuperas tu vida. Cada noche, antes de dormir en esa cama incómoda rodeada de electrodomésticos, escribía una línea más en mi cuaderno. Frases que se estaban convirtiendo en el manifiesto de mi nueva existencia. Mi edad no es una disculpa para ser maltratada. Tengo derecho a la dignidad hasta el último día de mi vida. No soy una carga. Soy una mujer completa con una historia valiosa. Mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. El cambio más notable era que había dejado de llorar. El llanto había sido reemplazado por una determinación fría y calculada. No era odio lo que sentía, sino una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Una noche, mientras escuchaba a Livia y Fabián discutir sobre cómo gastar mi dinero en el dormitorio principal, escribí la frase que marcaría el punto de no retorno. El momento de actuar ha llegado. Ya no hay vuelta atrás. El lunes por la mañana, después de que todos salieron de la casa, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me dirigí al teléfono de la cocina y marqué el número que Antonia me había dado días atrás. Buenos días, ¿abogado Tomás Reyes? Mi voz temblaba ligeramente, pero había una firmeza en ella que no había escuchado en años. Me llamo Nelia Nieves y necesito asesoría legal urgente sobre abuso familiar y derechos de propiedad. La cita quedó programada para esa misma tarde. Le dije a mi familia que tenía una consulta médica de rutina, algo que ya no les causaba ningún interés. Había aprendido que mi salud solo les importaba cuando tenían que gastar dinero en ella. El abogado Tomás Reyes era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada amable pero determinada. Su oficina estaba llena de libros de leyes y tenía esa atmósfera seria que me dio confianza inmediatamente. Señora Nieves, cuénteme exactamente qué está pasando, me dijo mientras preparaba una grabadora. Todo lo que me diga será confidencial y quiero que se sienta libre de expresar cada detalle. Durante 2 horas le conté toda mi historia, el abuso económico, las humillaciones, el control sobre mi dinero, la celebración que había presenciado. El abogado tomaba notas constantemente y de vez en cuando hacía preguntas específicas sobre fechas, documentos y testigos. Señora Nieves, lo que me está describiendo constituye abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Esto es un delito en nuestro país, me explicó con seriedad. Además, si usted es propietaria de la casa donde vive, tiene derechos que están siendo violados. Me explicó mis opciones legales. Podía denunciar el abuso ante las autoridades. Podía exigir el control total de mi pensión. Podía incluso expulsar a mi familia de la casa si yo era la única propietaria. Las posibilidades me abrumaron al principio. Pero doctor,
Yo no quiero destruir a mi familia. Solo quiero recuperar mi dignidad. Le confesé. Señora, ellos ya destruyeron la relación familiar cuando decidieron abusar de usted. Usted no está destruyendo nada, está protegiéndose. Y tiene todo el derecho legal y moral de hacerlo. Ese día salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de información y un plan claro, pero también con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado en décadas. La primera fase del plan era recuperar el control de mi dinero. El abogado me acompañaría al banco la siguiente semana para asegurarme de que solo yo tuviera acceso a mi pensión. Fabián había estado retirando mi dinero usando una autorización que yo había firmado años atrás cuando confiaba en ellos. Esa autorización puede ser revocada en cualquier momento, me había explicado el abogado. Es su dinero, señora. Nadie más tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento explícito. La segunda fase involucraría una investigación discreta sobre la propiedad de la casa. Si yo era la única dueña, como creía recordar, tendría el poder legal de tomar decisiones importantes sobre quién podía vivir allí. Pero había una tercera fase que el abogado no conocía, una que había nacido en mi corazón durante las conversaciones con Antonia. No se trataba solo de recuperar mis derechos legales, sino de recuperar mi alma. Esa noche, en la privacidad relativa del cuarto de lavado, comencé a planificar mi escape emocional. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir una lista de todo lo que necesitaría para comenzar una nueva vida. Cosas que necesito para ser libre. Escribí en la parte superior de la página. Luego enumeré: ropa personal, documentos importantes, fotografías de mi juventud, el dinero ahorrado secretamente, la dirección de Antonia, números de teléfono de mis nuevas amigas. Era una lista sorprendentemente corta. Después de 69 años de vida, las cosas realmente importantes cabían en una sola página. Durante los siguientes días, comencé a mover mis pertenencias más valiosas de manera discreta. Una fotografía aquí, un documento allá, siempre cuando la familia no estaba mirando. Antonia había acordado guardar mis cosas en su casa hasta que estuviera lista para el gran paso. «Mija, puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites», me había asegurado. «Tengo un cuarto extra que nadie usa y me haría feliz tener compañía. Podemos ser compañeras de cuarto a los 70 años». Su generosidad me conmovía hasta las lágrimas, pero también me fortalecía. Me demostraba que existían personas en el mundo que valoraban la compañía, que entendían que los años no nos quitaban valor como seres humanos. El miércoles de esa semana, mientras Livia estaba en el trabajo y Fabián había salido a buscar empleo, algo que hacía cada vez, con menos frecuencia, me dirigí al estudio donde guardaban los documentos importantes de la familia. Busqué entre los archivos hasta encontrar la escritura de la casa. Mis manos temblaron cuando vi mi nombre claramente escrito como única propietaria. La casa que habían convertido en mi prisión legalmente me pertenecía solo a mí. Fotografié el documento con el teléfono que Joaquina me había enseñado a usar y guardé la imagen como evidencia. También encontré otros papeles importantes: mi certificado de nacimiento, mi acta de matrimonio, los documentos de mi pensión. Todo confirmaba lo que el abogado había sospechado. Yo tenía mucho más poder del que mi familia me había hecho creer. Habían construido su abuso sobre la base de mi ignorancia legal y mi autoestima destruida. Esa tarde, cuando regresé a casa de Antonia para nuestra reunión semanal, llevé conmigo las fotografías de los documentos. Ella las revisó con atención, asintiendo con satisfacción. «Mira nada más, Nelia. Eres la dueña de todo, y ellos te han tratado como si fueras una inquilina molesta», dijo con indignación. «Esto cambia completamente el panorama». También le conté sobre mi plan de irme a vivir con ella, al menos temporalmente.
Antonia no solo aceptó, sino que se mostró emocionada ante la perspectiva. «Vamos a ser las vecinas rebeldes del barrio», bromeó. «2 mujeres mayores viviendo la vida en nuestros propios términos». Pero había algo más que necesitaba hacer antes de irme. Algo que había estado considerando durante días y que finalmente había decidido llevar a cabo. Quería vender algunas de mis pertenencias más valiosas, esas que había atesorado durante años y que sabía que mi familia pensaba heredar automáticamente. Mi anillo de matrimonio, un collar de perlas que había sido de mi madre, algunos cuadros antiguos que tenían valor. «No es venganza», le expliqué a Antonia. «Es supervivencia. Necesito dinero para empezar de nuevo. Y esas cosas son mías para hacer con ellas lo que considere apropiado». El plan estaba tomando forma. El lunes siguiente iría al banco con el abogado para recuperar el control de mi pensión. El martes comenzaría a vender mis objetos de valor de manera discreta. El miércoles empezaría a empacar mis cosas más esenciales. Y el jueves, mientras ellos estuvieran fuera, me iría de esa casa para siempre. ¿Tienes miedo?, me preguntó Antonia mientras tomábamos té en su cocina. «Sí», admití. «Pero tengo más miedo de quedarme y morir siendo invisible en mi propia vida». Era cierto. Por primera vez en años, el miedo al cambio era menor que el miedo a seguir igual. Y esa realización me llenó de una energía que no había sentido desde mi juventud. «Voy a recuperar mi vida», escribí esa noche en mi cuaderno, «y nadie va a poder detenerme». La revolución había comenzado. El lunes por la mañana fui al banco acompañada del abogado Tomás Reyes. El gerente, un hombre joven que al principio me miró con condescendencia, cambió completamente su actitud cuando el abogado le explicó la situación legal. «Señora Nieves, lamento mucho que haya pasado por esta situación», me dijo mientras procesaba la revocación de la autorización que le había dado a Fabián. «A partir de este momento, usted es la única persona autorizada para manejar su cuenta». Cuando vi mi estado de cuenta, casi me desmayó. Durante meses, Fabián había estado retirando cantidades mucho mayores de las que me habían confesado. Mi pensión prácticamente desaparecía cada mes, y ellos me habían hecho creer que apenas alcanzaba para los gastos básicos. «Han estado robándome sistemáticamente», le susurré al abogado, sintiendo cómo la indignación reemplazaba la tristeza. «Exactamente. Y ahora vamos a recuperar su estabilidad financiera», me respondió con firmeza. El martes, con Antonia como cómplice, comencé a vender discretamente mis objetos de valor. Un tasador vino a casa de Antonia para evaluar mis joyas y algunos cuadros que había logrado sacar de la casa sin que nadie se diera cuenta. «Estas piezas tienen un valor considerable, señora», me informó el tasador. «Especialmente este anillo y este collar de perlas. Son auténticos y están en excelente estado». El dinero de la venta me dio una independencia que no había sentido en años. Por primera vez tenía recursos propios, dinero que nadie más conocía, una base económica para comenzar mi nueva vida. El miércoles empaqué mis pertenencias más esenciales en 2 maletas pequeñas: ropa, fotografías, algunos libros, mis medicamentos. Era impresionante cómo una vida entera podía reducirse a tan pocas cosas cuando se eliminaba todo lo superficial. Joaquina me encontró empacando y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Te vas, abuela?», me preguntó con voz quebrada. «Sí, mi amor, pero no me voy de tu vida, solo de esta casa», le expliqué mientras la abrazaba. «Tú siempre serás bienvenida en mi nuevo hogar, siempre». Le di la dirección de Antonia y mi nuevo número de teléfono. «Cuando quieras verme, cuando necesites hablar conmigo, búscame. Pero por favor, no les digas a los demás hasta que yo esté lista». Joaquina asintió, entendiendo la importancia del secreto.
Era la única aliada que me quedaba en esa familia, la única que había conservado algo de humanidad. El jueves por la mañana llegó el momento del gran confronto. Había esperado a que todos estuvieran presentes para el desayuno. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente y me maquillé por primera vez en meses. Quería enfrentar este momento con toda la dignidad posible. Entré al comedor donde estaban desayunando y coloqué una carpeta sobre la mesa. El silencio se hizo inmediato cuando vieron mi expresión seria y mi apariencia formal. «Tenemos que hablar», anuncié con voz firme. Livia fue la primera en reaccionar, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Otra de tus quejas?» «No», respondí con calma. «Hoy no vengo a quejarme. Vengo a informarles sobre las decisiones que he tomado respecto a mi vida». Abrí la carpeta y saqué los documentos que había preparado con el abogado. El primero era una copia de la escritura de la casa, con mi nombre claramente marcado como única propietaria. Primer punto. Esta casa es mía. Legalmente, solo mía. Durante años ustedes me han tratado como si fuera una inquilina molesta en mi propia propiedad. La expresión de sorpresa en sus rostros fue inmediatamente reemplazada por preocupación cuando entendieron las implicaciones de mis palabras. Fabián fue el primero en intentar interrumpir. «Mamá, pero siempre hemos sabido que la casa es suya. Nosotros solo me han humillado, abusado económicamente y me han tratado como una carga». Lo interrumpí, mi voz manteniéndose serena pero implacable. «Me quitaron mi habitación, me relegaron al cuarto de lavado, me quitaron mi lugar en la mesa familiar». Saqué el segundo documento, el estado de cuenta bancario que mostraba todos los retiros no autorizados. Segundo punto, han estado robándome. Mi pensión es mía y han estado usándola como si fuera un ingreso familiar al que tenían derecho. Fabián, durante meses has retirado mi dinero sin mi conocimiento real del monto total. El silencio en 1900, la mesa era sepulcral. Salvador y Dolores miraban los documentos con expresiones que iban de la sorpresa al pánico. Tercer punto, continué, sacando una carta oficial. He revocado todas las autorizaciones bancarias. A partir de ahora, yo soy la única persona que puede acceder a mi dinero. Livia finalmente encontró su voz, pero ya no tenía el tono arrogante de siempre. «Mamá, no entiendo qué está pasando. Si hay algún problema, podemos hablarlo en familia». ¿En familia? La pregunta salió de mi garganta con una risa amarga. ¿Como cuando celebraron mi supuesta ida al asilo? ¿Como cuando brindaron? ¿Porque finalmente podrían vivir en paz sin fingir que me querían? El color desapareció de sus rostros. La celebración que creían secreta había sido descubierta, y ahora entendían que yo había escuchado cada palabra cruel. Cuarto punto, continué, implacable. Me voy de esta casa hoy mismo, no porque ustedes me echen, sino porque elijo irme. Elijo vivir donde sea valorada y respetada. Pero mamá, ¿a dónde vas a ir? No puedes vivir sola a tu edad, dijo Dolores, y en su voz había un tono de pánico que no tenía que ver con preocupación por mi bienestar. Tengo dónde ir, tengo personas que me valoran, tengo una nueva vida esperándome. Fabián se levantó de la mesa, claramente agitado. Señora, pero si usted se va, ¿cómo vamos a mantener la casa? Nosotros no podemos pagar todos los gastos. Sin su ayuda, ese ya no es mi problema. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años me hicieron sentir como si fuera una carga. Ahora tendrán la oportunidad de vivir sin esa carga. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve y me volví hacia ellos una última vez.
No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Me voy porque, a los 69 años, todavía tengo derecho a la dignidad. Y respecto a la casa, agregué, viendo sus rostros llenos de preocupación, tendrán 30 días para demostrarme que pueden tratarme con el respeto que merezco. O tendré que tomar decisiones más drásticas sobre quién puede vivir en mi propiedad. Salí del comedor con la cabeza en alto, sintiendo cómo cada paso me alejaba de una vida de humillaciones y me acercaba a una nueva existencia llena de posibilidades. Mis maletas ya estaban en el auto. Joaquina estaba esperándome en el jardín, con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa orgullosa. «Estoy orgullosa de ti, abuela», me susurró mientras me abrazaba. «Y yo estoy orgullosa de haberme dado cuenta de que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad». Subí a mi auto y manejé hacia casa de Antonia, sintiendo cómo cada metro recorrido era un paso hacia la libertad. En el espejo retrovisor vi a mi familia parada en la puerta, finalmente entendiendo que la mujer, que habían subestimado durante años, había tomado el control de su propia vida. La revolución había triunfado. La casa de Antonia me recibió como un refugio después de una tormenta. Su sala olía a flores frescas y café recién hecho. Y por primera vez en años sentí que estaba en un hogar real, un lugar donde mi presencia era deseada y valorada. «Bienvenida a tu nueva vida, Nelia», me dijo Antonia mientras me ayudaba a subir mis maletas. «Este cuarto es tuyo por el tiempo que necesites. Y si quieres, puede ser tuyo para siempre». El cuarto que me asignó era luminoso y acogedor, con una ventana que daba al jardín lleno de rosas que ella cuidaba con tanto amor. Tenía una cama cómoda, un escritorio pequeño donde podría escribir, y lo más importante, tenía una puerta que podía cerrar cuando quisiera privacidad. Esa primera noche, acostada en una cama que no vibraba con el ruido de electrodomésticos, sin el olor químico de los detergentes, dormí profundamente por primera vez en meses. Era como si mi cuerpo finalmente pudiera relajarse después de estar en estado de alerta constante. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Antonia me daba espacio para procesar todo lo que había pasado, pero también me incluía, naturalmente, en su rutina diaria. Desayunábamos juntas, cuidábamos el jardín, cocinábamos platos que realmente queríamos comer. ¿Sabes qué es lo más hermoso de vivir sola?, me preguntó una mañana mientras regábamos las plantas. Que puedes ser completamente tú misma. No tienes que esconder tus gustos, tus opiniones, tu forma de ser para complacer a nadie. Tenía razón. Gradualmente comencé a redescubrir partes de mí misma que había olvidado durante años de vivir para otros. Me gustaba leer novelas románticas, algo que mi familia siempre había criticado como tonterías para viejas. Me gustaba escuchar música clásica mientras cocinaba. Me gustaba levantarme temprano para ver el amanecer con una taza de café en las manos. El grupo de los jueves se convirtió en mi nueva familia elegida. Francisca, Clara, Estefanía y las demás mujeres me recibieron con los brazos abiertos, celebrando mi valentía y compartiéndome sus propias historias de renacimiento tardío. «Mira qué hermosa te ves», me dijo Clara una tarde. «Tienes color en las mejillas, brillo en los ojos. Es increíble lo que hace la libertad por una mujer». Era cierto. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer diferente. No solo físicamente más saludable, sino emocionalmente más viva. Había recuperado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Mientras tanto, mi teléfono sonaba constantemente. Livia, Salvador y Dolores me llamaban varias veces al día, alternando entre súplicas y amenazas veladas. Al principio contestaba, pero sus conversaciones seguían el mismo patrón. Me culpaban por ser egoísta, me acusaban de abandonar mi responsabilidad como madre, me prometían cambios que sabía que nunca llegarían.
Mamá, por favor, regresa a casa. Te prometo que todo va a ser diferente, me decía Livia con voz llorosa. Esta es mi casa ahora. Le respondía con calma. Y aquí sí soy tratada con respeto. Después de la primera semana, dejé de contestar sus llamadas. El abogado Tomás Reyes me había aconsejado que toda comunicación pasara por él para evitar manipulaciones emocionales. La segunda semana trajo una sorpresa inesperada. Joaquina apareció en la puerta de Antonia una tarde después del colegio, con una mochila llena de libros y una sonrisa nerviosa. «Hola, abuela. ¿Puedo quedarme a estudiar? ¿Aquí? En casa está todo muy tenso y no puedo concentrarme». La recibí con un abrazo que duró varios minutos. Mi nieta se había convertido en el puente entre mi vida anterior y mi nueva existencia. La prueba de que no todo había sido perdido en esa familia. «Claro que puedes, mi amor. Esta siempre será tu casa también». Antonia preparó chocolate caliente y galletas, y las tres nos sentamos en la cocina mientras Joaquina me contaba lo que estaba pasando en la casa que había dejado atrás. «Papá está desesperado buscando trabajo», me contó. «Mamá llora todo el tiempo, pero no de tristeza por ti, sino de preocupación por el dinero. Los tíos están furiosos y dicen que tienes que regresar porque no pueden mantener la casa sin tu pensión». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Su amor por mí había sido siempre condicional, basado en lo que yo podía proveerles económicamente. «¿Y tú cómo estás, mi niña?», le pregunté, acariciando su cabello. «Estoy orgullosa de ti, abuela. Al principio estaba asustada, pero ahora entiendo que hiciste lo correcto. Tú mereces ser feliz». Esa conversación selló mi determinación de nunca regresar a la vida anterior. Si mi propia nieta podía entender la importancia de la dignidad personal, no había excusas para que los adultos de la familia siguieran justificando el abuso. La tercera semana, el abogado me informó que mi familia había intentado contactarlo para negociar mi regreso. Querían establecer nuevas reglas para la convivencia, prometiendo cambios que sonaban exactamente a las mismas promesas vacías de siempre. «Les dejé muy claro que usted no está interesada en regresar», me informó. También les recordé que tienen un plazo límite para demostrar que pueden ser inquilinos responsables en su propiedad. El mes que les había dado estaba llegando a su fin, y no habían hecho ningún esfuerzo real por cambiar. Seguían viviendo de los ahorros que habían acumulado robándome durante años, pero esos recursos se estaban agotando rápidamente. Una tarde, mientras Antonia y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. Era Livia, acompañada de Salvador y Dolores. Se veían demacrados, preocupados, muy diferentes a las personas que habían celebrado mi partida un mes atrás. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», me suplicó Livia desde la puerta. «Todo lo que tengan que decirme puede decírselo al abogado», les respondí con calma. «Yo ya no tengo nada que discutir con ustedes». «Pero somos tu familia», gritó Salvador, con desesperación. «No puedes simplemente abandonarnos así. Ustedes me abandonaron a mí primero», le respondí, y mis palabras fueron como dagas precisas. Me abandonaron emocionalmente. Me abandonaron en ese cuarto de lavado. Me abandonaron cuando celebraron mi supuesta partida. Dolores comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas me parecían calculadas, diseñadas para manipular mis emociones, maternales. «El plazo que les di termina mañana», les informé. «Si no han aprendido a tratarme con respeto, tendré que tomar decisiones legales sobre la casa». Se fueron sin conseguir lo que habían venido a buscar. Mi regreso incondicional a la vida de antes. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre el mes que había pasado desde mi escape. Había recuperado mi dignidad, mi independencia económica, mi paz mental.
Había encontrado una nueva familia en Antonia y las mujeres del grupo. Había redescubierto quién era Nelia Nieves, más allá de ser madre, abuela y proveedora económica. No, vine a destruir una familia, escribí. Vine a salvar a una mujer que estaba desapareciendo lentamente. La transformación estaba completa, pero sabía que la historia aún no había terminado. 6 meses después de haber dejado mi prisión dorada, estaba sentada en el jardín de Antonia, viendo cómo Joaquina ayudaba a plantar nuevas rosas. La primavera había llegado, y con ella, una sensación de renacimiento que se extendía mucho, más allá de las flores que brotaban a nuestro alrededor. Mi familia había aprendido la lección más dura de sus vidas. Después de que se cumpliera el plazo que les había dado, el abogado Tomás Reyes había iniciado los procedimientos legales para que desalojaran la casa. La desesperación los había llevado finalmente a buscar empleos reales, a asumir responsabilidades que habían evitado durante años mientras vivían de mi trabajo y sacrificio. «Abuela, ¿cómo supiste que eras tan fuerte?», me preguntó Joaquina mientras acomodaba la tierra alrededor de un nuevo rosal. A sus 17 años, había madurado considerablemente durante estos meses, convirtiéndose en una joven reflexiva que entendía las complejidades de la vida familiar. «No lo sabía, mi amor», le respondí honestamente. Durante años creí que mi valor como persona dependía de lo que pudiera hacer por otros. Pensé que ser una buena madre significaba sacrificarme hasta desaparecer. La verdad era que mi transformación había sido gradual pero profunda. Cada día en casa de Antonia había sido un paso hacia la recuperación de mi identidad. Había aprendido a cocinar para mi propio placer, no por obligación. Había comenzado a leer libros que me gustaban, sin sentir culpa por perder el tiempo. Había recuperado aficiones que había abandonado hacía décadas. El grupo de los jueves se había convertido en mi universidad personal de la tercera edad. Esas mujeres me habían enseñado que la vejez no era sinónimo de invisibilidad, que los años dorados podían ser verdaderamente dorados si uno tenía el coraje de tomarlos en sus propias manos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le conté a Joaquina. Durante años pensé que abandonar a mi familia sería lo más difícil que podría hacer. Pero resultó que lo más difícil fue darme cuenta de que merecía algo mejor. Francisca llegó esa tarde con noticias frescas del barrio. Como siempre, era nuestra fuente de información sobre todo lo que pasaba en la comunidad. «Tu hija Livia consiguió trabajo en el supermercado», me informó mientras se servía té. «Se ve cansada, pero está trabajando. Y ese yerno tuyo finalmente encontró empleo en una construcción». No sentía satisfacción vengativa al escuchar estas noticias. Más bien experimentaba una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque finalmente estaban aprendiendo a ser adultos responsables. Tristeza, porque había sido necesario llegar a estos extremos para que eso sucediera. «¿Los extrañas?», me preguntó Clara, quien había llegado para nuestra reunión semanal. «Extraño a las personas que creí que eran», admití. «Extraño a la hija que me abrazaba cuando era pequeña, al hijo que me contaba sus secretos, a la familia que pensé que había construido con tanto amor. Pero no extraño el dolor, la humillación, la sensación de ser invisible en mi propia vida». La diferencia entre nostalgia tóxica y recuerdos saludables había sido una de las lecciones más importantes de estos meses. Podía atesorar los buenos, momentos del pasado sin permitir que me encadenaran a una situación destructiva en el presente. Antonia se unió a nuestro círculo con su tejido en las manos. A los 72 años, se había convertido en la hermana que nunca tuve, la compañera de aventuras que no sabía que necesitaba. «Miren lo que estoy haciendo», nos mostró un suéter pequeño de color amarillo. «Es para el bebé de mi sobrina»,
Me pidió que le tejiera algo especial porque sabe que mis manos tienen experiencia en crear cosas hermosas. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante años mi familia me había hecho sentir como si mis habilidades y experiencia fueran irrelevantes, como si la edad hubiera borrado todo lo valioso que podía ofrecer al mundo. Ese es el regalo más cruel que pueden dar a una persona mayor. Reflexioné en voz alta. Hacerla creer que ya no tiene nada que aportar. Pero nosotras sabemos la verdad, dijo Estefanía, quien había llegado mientras hablábamos. Sabemos que cada arruga cuenta una historia, que cada cana representa sabiduría ganada, que cada día vivido es una lección que podemos compartir. Joaquina escuchaba nuestras conversaciones con atención. Se había convertido en una visitante regular de nuestro grupo, absorbiendo las lecciones de vida que compartíamos. Abuela, ¿qué les dirías a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú viviste?, me preguntó. Su pregunta me hizo reflexionar sobre todos los meses de transformación. Pensé en las cartas que había recibido de otras mujeres mayores que habían escuchado mi historia a través del abogado o de comentarios en el barrio. Mujeres que se habían acercado discretamente para contarme sus propias experiencias de abuso familiar. Les diría que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Respondí lentamente. Les diría que su valor como personas no disminuye con la edad, que merecen respeto y amor genuino, no tolerancia condescendiente. Y les diría que tienen más poder del que creen. Agregué. Poder económico, poder legal, poder emocional, pero sobre todo, el poder de decidir cómo quieren vivir los años que les quedan. El sol comenzaba a ponerse, pintando el jardín con tonos dorados que hacían que las rosas parecieran joyas preciosas. Era una metáfora perfecta para esta etapa de mi vida. Los años dorados podían ser realmente dorados si uno tenía el coraje de cultivar su propio jardín. ¿Sabes qué aprendí?, le dije a Joaquina mientras recogíamos las herramientas de jardinería. Aprendí que el amor verdadero nunca te pide que desaparezcas. El amor verdadero te celebra, te fortalece, te hace brillar más intensamente. Y aprendí que no tenemos que cargar con relaciones tóxicas solo porque son familiares. La sangre puede crear vínculos, pero no garantiza respeto ni amor genuino. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre el mensaje que quería dejar no solo para Joaquina, sino para todas las mujeres que pudieran necesitar escuchar estas palabras. La libertad no es solo para los jóvenes, escribí. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. El derecho a la felicidad no se pierde con los años. Y lo más importante, nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Cerré el cuaderno y miré por la ventana, hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Cada una brillaba con luz propia, independiente pero parte de algo hermoso y más grande. Esa era mi nueva filosofía de vida. Brillar con luz propia, conectada con otros que también habían elegido la autenticidad sobre la conformidad. Porque, al final, no es la pensión ni la casa, ni las posesiones materiales lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de elegir la dignidad sobre la comodidad, de escribir tu propia historia, en lugar de permitir que otros la escriban, por ti. Y esa capacidad no tiene edad límite.